todos, soy N128 y hoy vamos a hacer una especie de pequeña guía sobre lo que se trata de HTML y CSS para crear componentes como room intros o declares. Primero que nada deberíamos iniciar introduciendo qué es HTML y qué es CSS. Bueno, HTML es un lenguaje de etiquetas que sirve para estructurar páginas web, como que de etiquetas, simple. Abrimos signo de menor que y mayor que, y adentro van ciertas palabras específicas. Volvemos a hacer lo mismo, solo que agregamos una barra al principio, y aquí estamos abriendo y cerrando una etiqueta, y por lo general entre esta etiqueta va el contenido, elementos, etc. Y ya CSS serían todas las clases de estilos que les podemos explicar. Por ejemplo, darle un texto un color naranja, tachar otros, no colocar enlaces, eso es con HTML, pero por ejemplo darle ciertos estilos igualmente. ¿Qué sería lo más básico que podríamos empezar? Con etiquetas como H1, H de header, y si ingresamos un contenido, un título, nos devuelve un header, o sea, un encabezado de tipo 1, que el navegador interpreta y devuelve este encabezado, o sea, un texto con una mayor fuente y unas negritas. Podemos hacer también H2, que usualmente es un subtítulo por lo general, y podemos seguir haciendo esto hasta el H6, que es el de menor tamaño que podemos encontrar. Tendrían otras etiquetas, aunque no todas las etiquetas se comportan de la misma manera. Por ejemplo, hay etiquetas únicas, como pueden ser BR, que se cierran en sí mismas o ni siquiera tienen que cerrarse. Realmente esta barra está de más actualmente. Y que nos sirven para dar un espaciado o un salto de línea extra al contenido. Por ejemplo, nos dan un espacio extra. A ver, agreguemos otro, aquí no se nota muy bien. Y es lo que obtenemos. ¿Qué pasa si queremos centrar nuestro contenido? Bueno, por lo general esto no se hace, pero voy a utilizar la etiqueta de ejemplo, la etiqueta center. Y con center, como el nombre indica, centra todo el contenido que se encuentre dentro del mismo. Así, por ejemplo, podemos ir construyendo nuestra intro, un tilet, primeramente con H1. Podemos agregar unos saltos de líneas y, por ejemplo, nos interesa agregar una imagen. ¿Cómo lo hacemos? Con otra etiqueta única que viene siendo in. A esta etiqueta, para poder determinar la imagen, hay que hacer primeramente un espaciado y determinarle el atributo CRC. O sea, CRC igual, y importante, entre comillas, va el enlace que utilizaremos. Aquí tengo uno. Utilizaré este pequeño de aquí. Y lo agregamos. Y ya el navegador lo interpreta y nos devuelve, en este caso, la imagen PNG que podemos ver aquí. ¿Qué más podríamos agregarle? En mi caso, otro salto de línea. Y digamos que queremos agregar un enlace. Podríamos usar ahora la etiqueta A, que no es una etiqueta única. Agregar A, ¿qué nombre va a tener? Pues elemento mismamente, o enlace, o lo que sea. Y A tenemos que determinarle nuevamente, como en la etiqueta in determinamos el atributo CRC. En A determinamos el href, igual, entre comillas, siempre, el enlace que queremos al que nos mande. Y si pasamos el cursor nuevamente, obtenemos lo que viene, no tenemos la capacidad de redireccionarnos
a la página que coloquemos o otros. Por lo general, ahora, estos es básicamente HTML, estructurar diferentes contenidos en forma de bloques. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar cosas más complejas, darle más estilo? Bueno, para eso ya utilizaríamos lo que viene siendo CSS. Como puede ser, como dije, aquí, bueno, da la explicación de por qué no se debe Center, está obsoleta. Por lo general, haríamos algo como esto. Div, cerramos div y haríamos un div general. No tiene que ser porque así, pero es lo mejor. Y aquí almacenaríamos diferentes estilos absolutos para todo nuestro contenido. ¿Cómo agregaríamos eso de estilo? Bueno, además que se nos descentra con este div. Primero nos interesaría, por supuesto, centrarlo primordialmente. Hacemos un espacio en nuestro primer div, el div de apertura, y determinamos los style igual y siempre entre comillas. En CSS básicamente, por lo general todo se comporta de esta manera: palabras específicas, una propiedad que vamos a determinar, 2 puntos, un valor y punto y coma para seguir escribiendo igualmente lo mismo, repetir. Así, por ejemplo, si queremos centrar nuestro contenido, en este caso nuestro text, haríamos uso de text align, 2 puntos, center, o sea, la alineación del texto será centrada. Y alguna vez se va a resultar que no se centre todo el contenido, así que por lo general determinaremos el align center y un margin, 2 puntos auto, para que ya aplique a todo y que no tengamos ningún problema por si determinamos ciertas propiedades a nuestra caja. Por ejemplo, que tenga un alto específico y un ancho. Así no se nos descentrará con estos dos. Bueno, ¿qué más nos interesaría hacer? Podemos cambiar el mismo color. ¿Cómo? Con color, 2 puntos, y en este caso agregaré blue. Tengo un color azul. Y algo que muchas veces, por ejemplo, uno va a querer, por supuesto, agregar un fondo, diferentes fondos, ya sea animado o no. Así que agregaré un background, la propiedad background, y le determinaré que va a tener un color hexadecimal, o sea, hexadecimal. Agregamos este hashtag, este numeral, y aquí se contendría una serie de números o letras o conjuntos que determinaría el navegador, interpretaría y nos devolvería un color. En este caso, si agrego 6 ceros, nos devuelve un negro total. En este caso también le voy a poner un FF. Cuando son colores totalmente sólidos, como puede ser FF, 1, 0, puede ser simplemente los 3 primeros números, pero por lo general no va a ser así. Pero bueno, le determinaré un FF, ya que es simplemente sólido. Y otras propiedades, otra forma de colocar colores que probablemente van a ver, sería utilizando RGB, que prácticamente lo mismo, solo que hay que ingresar otro tipo de valores y puede que este no lleve letras. No lleva letras directamente. Por ejemplo, en RGB el fondo negro sólido total sería 0,0,0. Que es parecido, pero esta propiedad, aunque hace lo mismo, nos permite hacer cosas extras. Por ejemplo, si hacemos RGB A, el A es un agregado y vamos al último 0 que agregamos. En este caso, podemos agregar una coma extra y poner .0 o 0.4. Incluso podemos quitarle este 0 y funcionaría igual. ¿Y qué pasa? Ahora nuestro color es gris. No, sigue siendo un color negro sólido, solo que gracias a que agregamos lo que viene siendo
A y el punto 4 al final, determinamos un color, una transparencia al color que ya habíamos ingresado. Por ejemplo, yo lo dejaré en 84, se va a notar mucho más el negro, pero sigue teniendo esa transparencia con lo que se encuentra atrás de él, atrás del fondo. Bien, y por supuesto hay un montón de otras propiedades, yo no las sé todas, donde nadie sepa todas, y principalmente es buscar los diferentes tipos que podemos encontrar por la web, entre otros. Por ejemplo, sigamos construyendo de esta forma simple la intro. Podemos agregarle lo que viene siendo un padding, o sea, un rellenado, porque esto está justamente al tope en su totalidad, entonces no queremos algo así. Le agregamos un padding, por ejemplo, de 10 píxeles. Y ya obtenemos un relleno para todo nuestro contenido. También no queremos tal vez unos bordes de este tipo, queremos algo más. Utilizamos border, 2 puntos, determinados de cuánto va a tener de borde. En este caso le voy a decir un borde de 2 píxeles. Debemos agregar solid, porque vamos a ingresar un color sólido como tal. Y le voy a decir que va a tener un borde de 2 píxeles blue. Y podemos aquí denotar el borde que nos regala. Pero yo no quiero una intro tan cuadrada. Bueno, usamos... Por lo general las propiedades siempre son así. Lo mismo para aplicar a todo, border nuevamente, pero un guión y radius. Y determinamos el radio del borde. En este caso le voy a decir de 7 píxeles. Y ya tenemos un borde redondeado que se ve mejor. Pero no queremos un que sea tan larga, tal vez que cubra tanto. Entonces para eso podemos usar white y height, o sea, determinar el ancho y el alto de la room intro. Por ejemplo, le voy a decir white, que va a tener de, podríamos decirlo en píxeles, 400 píxeles simplemente, aunque yo en este caso le voy a decir que va a tener un white de el 80%. O sea, también podemos determinar como medidas porcentajes, en este caso el 80% del espacio que puede ocupar, que es en su totalidad de esto. Le voy a decir mejor un 65, ¿sí? Y que al mismo tiempo, si fuésemos agregando mucho más contenido, aquí se iría alargando más la intro, así, pero en este caso, para mostrarlo voy a usar un height. Y le voy a decir, en este caso no es muy bueno trabajar en porcentajes. Así que le voy a decir que va a tener un height de 400 píxeles. Por ejemplo. Y de esta forma podemos ir construyendo fácilmente unas room intros. Vamos a ir cambiando esto. Podemos organizarlas. Podemos dar saltos de líneas, ir agregando cosas. Tile ahora va a tener un tile de tipo 1, un encabezado de tipo 1. Le voy a agregar un BR aquí para que no esté tan cerca. También, ¿qué más voy a querer? Voy a querer una imagen, por supuesto, que tal vez represente. En este caso la que ya tenía copiada. Y también tal vez le voy a agregar lo que viene siendo un button. Voy a querer agregar botones, así que voy a usar la etiqueta de buttons. Y va a ser algo tipo warlog. Aquí, bueno, por no agregar un salto de línea, pasa esto. Y al mismo tiempo, tal vez otra etiqueta que pueden llegar a usar bastante viene siendo de P. La etiqueta P de párrafo, que automáticamente cuando usamos el contenido que se cuenta aquí gana unos márgenes y una composición ya determinada. Por ejemplo, relleno, y no se pone aquí al lado de la imagen como el botón porque ya tiene ciertas propiedades. Podríamos, por ejemplo, ir agregando uno al lado del otro. Al lado del otro no pasaría nada, que seguiría funcionando igual, y pasándose abajo
y rellenando espacio, porque tiene sus propios styles. Los podríamos quitar, pero bueno. Por ejemplo, también la imagen le podemos aplicar ciertos estilos. Yo quiero que mi imagen tenga un border de un píxel, que va a ser sólido, un color sólido, por supuesto, de FFF, o sea, blanco. Pero también creo que tal vez que mi imagen está muy para este lado, entonces le voy a agregar un margin. Si usamos margin así tal cual sería un margin general en todos los sentidos, pero le voy a agregar en este caso un margin left, o sea un margin contra la izquierda para que no esté tan cerca. Lo mismo podríamos hacer con padding left para la izquierda o padding bottom para abajo, pero bueno, usualmente un margin para ese note, digamos 40 píxeles. Un poco menos, 20. Al mismo tiempo podemos agregarle su propio background sin problema, un background negro sólido simple para ese note. Y llegado a este punto podríamos querer ir agregando unos saltos para que nuestro botón esté más abajo. Y digamos que ya tenemos esta intro. No es del todo funcional, pero tenemos esto. Voy a hacer unos pequeños cambios aquí nomás para agregar unos cuantos botones, así se puede ver bien. De Warlock, Plan Out, Saluda, y ya vamos a ver cómo se utilizan estos. Aquí habría que agregar un espacio. Si estuviesen uno al lado de la otra sería igualmente agregar ahí un espacio para que se note y no se junten, si es que no quieren que sea así. Por ejemplo, ¿y cómo agregamos tipo 1 versus 1, 2 versus 2, un fondo animado? Bueno, bastante sencillo. En este caso aquí tengo una imagen, un GIF específicamente, que utilizaré para eso. Vamos nuevamente al principio donde estábamos, con nuestro RGB, con una transparencia, y lo cambiaremos. Vemos todo y le diremos URL, y entre paréntesis hay que colocarlo. URL entre paréntesis, el enlace que vamos a utilizar. No todos se pueden, algunas imágenes son muy pesadas o así, pero bueno, en este caso sé que funciona. Lo agrego, enter y listo. Aquí se ve mal, porque sí, nuestro fondo en este caso tiene el problema de que se divide, que se repite. Entonces, ¿cómo soluciono yo eso? Le voy a decir al lado nomás del URL, después de los paréntesis, no-repeat. No te repitas. Pero además le voy a agregar una última propiedad, porque le digo no te repitas, pero no deja este espacio sólido sin nada. Es decir, no te repitas. Y una propiedad más, el background size, el tamaño del background, 2 puntos, punto y coma, y le voy a decir que cover, o sea, background size, que el tamaño del background va a ser ocupar todo, rellenar todo el contenido, además de que no se repita. Esa sería la idea principal, la idea inicial, y ya ustedes pueden ir haciendo un montón de otras cosas, agregar enlaces, cambiarle el color, etc. Y vamos a ver ahora un poco de los buttons que están aquí de colados, que no los traté. El cómo agregarles para que hagan ciertas cosas específicas.